para decir que estamos en un caso de error sobre los presupuestos objetivos, porque puede ser que sea un error de tipo jurídico el que vos traes y no alcanza. ¿Otro? El caso del típico ejemplo de la broma. Hay una persona que está entrando a un auto al garaje de su casa en un barrio inseguro, los amigos le quieren hacer una broma, se encapuchan, le ponen pistolas de juguete en la cabeza, lo agarran de espaldas, dame todo, te quemo. El tipo era funcionario policial, se da vuelta, les dispara y los mata. Claro. Entonces nunca hubo agresión ilegítima, era una broma, pero él cree que esa agresión ilegítima existía. Bueno, ahí sí, ese sería un caso de error fáctico, de error de hecho, de error sobre la situación objetiva que se exige para una causa de justificación. Se llama así, error sobre los presupuestos objetivos de justificación. Algunos lo llaman error sobre las condiciones de hecho o sobre los requisitos fácticos de una causa de justificación. Sobre ese caso también van a ver ustedes que todas las discusiones si el caso tiene que ser considerado como un error de previsión o como un error de tipo, eso tiene consecuencias muy importantes, ¿no? Porque las consecuencias y el régimen es diferente. Pero van a ver que los partidarios de la tesis de los elementos negativos del tipo dicen esto es sin ninguna duda un error de tipo. ¿Por qué motivo? Ya lo vamos a ver en su momento. Porque justamente para ellos los elementos objetivos de una causa de justificación forman parte del tipo, forman parte de la tipicidad. En consecuencia, el error sobre esos elementos objetivos también es un error de tipo. No puede ser esto de ninguna manera un error de previsión. ¿Se entiende el concepto? Y es muy importante por varias cosas, ¿no? Decidir si es error de tipo o error de provisión. Sí, Marta. Perdón, doctor, entonces el análisis sería a nivel de tipicidad subjetiva. ¿Cuál? ¿Para qué caso decís? En el último caso que claro, usted dio recién. Sería un problema analizar el tipo subjetivo, porque sería un problema de error sobre los elementos objetivos del tipo negativo. Porque dijimos que las causas de justificación integran ese tipo negativo. En ese tipo negativo están los elementos objetivos de la causa de justificación y vamos a ver, después nos vamos a meter en la discusión del elemento subjetivo, ¿no? Yo lo anticipo, ¿no? No creo que se pueda sostener una idea de justificación objetiva, ¿no? No, de ninguna forma, más allá de que sí hay algunos autores, podemos meternos en eso. Hay autores en Argentina especialmente que entienden que las causas de justificación tienen que ser objetivas. No, me parece que las causas de justificación necesariamente deben tener elementos subjetivos. No se puede pensar en una justificación objetiva, ¿no? Pero bueno, después vamos a ver, no quiero ahora meter en esa discusión. Bien, ¿se entiende entonces la tesis de los elementos negativos del tipo? ¿Sí? A mí me parece, sí, a ver, no me interesa tampoco, no tienen por qué compartir mi posición, ni mucho menos, ¿no? Pero a mí me convence la solución tradicional, la solución todavía, la creo mayoritaria, ¿no? Que es aquella postura que diferencia tipicidad y antijuridicidad. Por esta postura mayoritaria lo que dice de alguna manera que en realidad constituyen dos escalones de valoración diferentes, la tipicidad y la antijuridicidad, ¿no? Son dos análisis de la teoría del delito que implican valoraciones diferentes. En la tipicidad, de alguna manera, lo que se está analizando es si nos encontramos ante una conducta socialmente y penalmente desvalorada, ¿sí? Ante un comportamiento que está desvalorado penalmente, que tiene relevancia penal, ¿no es cierto?, por su carácter disvalioso, ¿sí? Eso se estudia en la tipicidad, ¿no? Es como que en la tipicidad básicamente se analiza si se infringe una norma fundamental de convivencia social, que puede ser un mandato o una prohibición, ¿no? Si se infringe una norma fundamental de la sociedad y si se afecta o no se afecta un bien jurídico fundamental de la comunidad. Eso es la tipicidad. Es como que en la tipicidad discutimos o analizamos si se prende o no se prende la alarma del sistema penal. Miren, alguien mató. A mató a B. Ya esto quiero marcar, ¿no? Ya esto significa algo. No es algo absolutamente irrelevante que haya matado a B, incluso cuando lo haya hecho en legítima defensa.
No, A disparó contra B. Bueno, a ver, esto es un comportamiento típicamente relevante, que tiene relevancia desde el punto de vista del derecho penal. Decía el famoso ejemplo, ¿no?, de Belsen o Hirsch. En realidad no sé quién, porque hay una tesis doctoral de Hirsch. Hirsch es un autor ya fallecido, un alemán muy importante. Están traducidas sus obras, no tuvo una parte general, pero hay muchos trabajos y obras fundamentales traducidos. Bueno, y su tesis doctoral justamente fue una crítica a la teoría de los elementos negativos del tipo, ¿no?, que está traducida y la pueden encontrar en un libro que se llama Obras completas u obras de Hirsch, y es todo un tomo que trata de toda una serie de críticas a la tesis de los elementos negativos del tipo. Pero ¿se acuerdan cuál era la crítica básica? ¿Se acuerdan la frase que siempre se utilizaba para criticar a la tesis de los elementos negativos del tipo? ¿La recuerdan? La frase era, bueno, entonces, señores, da igual, es tan irrelevante penalmente matar a una mosca que matar a un ser humano en legítima defensa. Es relativo, ¿no? Porque la verdad que la crítica no dice demasiado, porque con ese criterio también es ridículo decir, bueno, es lo mismo matar a una mosca que matar a una persona con error de tipo inevitable, yo qué sé. Y los dos son comportamientos atípicos, ¿entiendes? Pero bueno, eso, la crítica lo que quiere poner en evidencia es que la tipicidad supone un primer grado de desvalor, ¿sí?, un primer grado de desvalor, o sea que el comportamiento es un comportamiento penalmente relevante, que afecta un bien jurídico fundamental, que infringe una norma en abstracto, que establece una prohibición, un mandato, y luego, en el siguiente elemento, ya analizamos otro escalón valorativo u otro análisis valorativo, analizamos ya si ese comportamiento penalmente relevante excepcionalmente estaba o no estaba autorizado. ¿Comprenden? Si hay una norma, si hay una tercera categoría de norma que establece un permiso y que justifica, de alguna manera, la lesión del bien jurídico a nivel de la tipicidad. ¿Se entiende el razonamiento? Entonces, a mí me parece que es razonable, o sea, que es razonable esto de diferenciar tipicidad y antijuridicidad. Claro, ¿Sí? profe, perdón. O sea, según esta teoría, como para redondear, para la segunda teoría directamente no hay lesión. No es que hay una... O sea, cae por ser No atípico, hay no tipicidad. antijurídico. No, que no hay lesión, no hay tipicidad. Claro, cae por atipicidad y no por antijuridicidad, porque no existe para Exactamente. ellos. O sea, no es que no existe, sino que forma parte del tipo, Claro, digamos. tal cual. Para la primera teoría, o sea, para la tesis de los elementos negativos del tipo, se diría, bueno, si A mató a B en legítima defensa, A no actuó típicamente. Para la otra teoría tradicional, en cambio, se diría, miren, A actuó típicamente. Se configuró el tipo de homicidio, solamente que su comportamiento está justificado. ¿Sí? Es una diferente concepción dogmática acerca de cómo concebir los elementos del delito, de la teoría del delito, tipicidad y antijuridicidad. ¿Sí? Y por último, con esto vamos a terminar, así la clase que viene ya vamos a entrar a otra cuestión. Se ha discutido mucho, estamos en la parte general de las causas de justificación, se ha discutido mucho respecto de cuál es el fundamento de las causas de justificación, ¿no? ¿Y cómo se clasifican las causas de justificación? Bueno, sobre eso la verdad es que no hay nada claro, no es que hay una posición que todos siguen para nada, ¿no? Pero fíjense, hay muchos autores que dicen básicamente que hay dos grandes grupos, digamos, de causas de justificación. El primer grupo sería lo que podríamos llamar la justificación que se basa en el propio interés del afectado, donde se incluyen todas aquellas situaciones de consentimiento, ya sea consentimiento expreso o consentimiento presunto. En lugar de ponerles el video de la pelea de box,
le decía poner otro que no lo encontré ahora. Se me lo metí, que era una mujer que se hizo todo un tatuaje, no un tatuaje, toda una especie de deformación de la cara y todo el cuerpo con tatuajes y no sé qué le ponían abajo de la piel, que era evidentemente algo nocivo para su salud, claramente nocivo. Sin embargo, una persona adulta, mayor, capaz, libre, está en pleno derecho de disponer de su cuerpo como quiera. O sea, el Estado, ¿por qué tiene que decirle que tiene que tener la piel de una manera o de otra? ¿Y por qué el Estado tiene que decirle que no puede hacer algo que sea riesgoso para su salud? El Estado no tiene por qué decirle nada de eso, ¿no? El principio de autonomía es un principio fundamental. Entonces, fíjense, esto no podría generar un conflicto de intereses. ¿Sí? Después vamos a discutir cuando veamos el consentimiento, todos los requisitos, las discusiones, etc. Pero en otro grupo están lo que serían las causas de justificación que se basan en la necesidad de resguardar un bien jurídico. Es decir, en otras situaciones de justificación, como vimos en el primer video, lo que se presenta es una situación de conflicto entre intereses, entre bienes jurídicos. Y el derecho se vuelca a favor de uno de ellos, porque considera que uno de los intereses en conflicto, en pugna, es preponderante, es más valioso. Por ejemplo, en la legítima defensa, el derecho se vuelca sin ninguna duda a favor del interés jurídico de la persona agredida y sacrifica el bien jurídico de la persona del agresor. Lo mismo en el estado de necesidad, lo mismo en el cumplimiento de un deber, en el ejercicio de un cargo, etc., ¿no? En algunos casos, la justificación se basa en la necesidad de proteger un bien jurídico o intereses propios o de terceros. Por ejemplo, legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho. Sin embargo, en otros casos, la causa de justificación se basa en la necesidad de proteger bienes jurídicos o intereses de la comunidad, de la generalidad. Por ejemplo, en el legítimo ejercicio de un cargo, en el derecho de la aprehensión por parte de particulares. ¿Sí? Es decir, todas estas causas de justificación, es decir, la mayoría de las causas de justificación, salvo el tema de consentimiento, que vamos a verlo en su momento, muchos justamente lo sacan de la justificación y lo llevan a la tipicidad, ¿no? Todas las causas de justificación siempre tienen esta característica común, es decir, aparece este conflicto de bienes, este conflicto de intereses y el principio del interés preponderante. ¿Sí? Eso está presente en la legítima defensa, en el estado de necesidad, en el cumplimiento de un deber, en el ejercicio de un derecho y en el ejercicio de un cargo. No en el consentimiento. De todas formas, con esto la verdad que no decimos mucho. Por eso digo que no es un tema que me parezca realmente importante. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo que importa no son, digamos, es esta idea, muchos autores dicen esto, ¿no? Esta idea de buscar, claro, ¿por qué se trabaja con esto de cuáles son los fundamentos que rigen las causas de justificación? Porque siempre ha habido una especie de intento de encontrar un único fundamento, un único principio que pueda aplicarse a todas las causas de justificación. Entonces, bueno, no se puede, entonces algunas hacen esa clasificación, bueno, hay algunas causas de justificación que se basan en el interés del propio afectado y otras en la necesidad de proteger un bien jurídico o un interés particular o de la comunidad, ¿no? Pero sin embargo, la verdad que con esto no se dice nada, porque lo que importa, vamos a verlo en detalle cuando vemos cada causa de justificación, en realidad cada causa de justificación tiene sus propios principios, ¿sí? O sea, que digamos que el principio del interés preponderante, y es verdad esto, rige en la legítima defensa y en el estado de necesidad, y la verdad que no. ¿De qué sirve esto? De nada. Como una mínima introducción. No sirve de nada, ¿por qué? Porque no tienen nada que ver los principios que rigen la legítima defensa con los que rigen el estado de necesidad. Son completamente distintos. ¿No es algunos autores no plantean la tolerancia social como el imperativo de tolerar determinadas actitudes que, si bien en
particular afecte, digamos, figura en una violación de un mandato prohibitivo. Sí, pero eso puede servir en el estado de necesidad. ¿Para qué? En el estado de necesidad puede servir, no en la legítima defensa. En el estado de necesidad hay que tolerar, por ejemplo, un daño, un bien jurídico propio para salvar un bien jurídico mayor. Sin duda, es cierto eso. Pero justamente, por eso te digo, pero ese principio no lo puedes trasladar a la legítima defensa. ¿Comprende lo que digo? O sea, a ver, uno podría hablar genéricamente de conflicto de intereses y de interés preponderante. Sí, está bien, perfecto. Pero lo que quiero marcar es que en realidad, y este es el concepto importante, en realidad no me parece adecuado ni demasiado útil tratar de trabajar los principios generales de las causas de justificación, sino que en realidad cada causa de justificación tiene sus propios principios, ¿no? Y hay que analizar la dogmática de cada causa de justificación, hay que analizarla a partir de los principios que rigen esa causa de justificación. Ya lo vamos a ver cuando veamos la legítima defensa, cuando veamos el estado de necesidad, cuando veamos el cumplimiento de un deber, que ahí aparecen otros fundamentos y otros principios, ¿sí? En síntesis, más allá de que en general las causas de justificación reflejen la existencia de un conflicto de intereses y de que exista un interés preponderante, ojo, porque los principios y los fundamentos tienen que ser trabajados desde cada una de las causas de justificación. Eso quería decir, ¿sí? Bueno, con esto terminamos y la clase que viene vamos a meternos ya con el primer tema, entre comillas, particular de lo que sería la parte general de antijuricidad, que es el problema del aspecto subjetivo de las causas de justificación. O sea, si las causas de justificación pueden ser objetivas, como dicen algunos autores, por ejemplo, en Argentina, esta opinión está bastante difundida, ¿no? La idea de unas causas, de una justificación objetiva. Por ejemplo, Alejandro Alagia, en un trabajo ya de muchos años, sigue este criterio que después quedó plasmado en la parte general de Zaffaroni, Alagia y Lockhart, no en el tratado. En el tratado sí se seguía, Zaffaroni en el tratado sí que requería elementos subjetivos de justificación, pero bueno, quedó plasmado en este libro y eso generó bastante impacto en muchos autores. Por ejemplo, Maximiliano Rusconi también sigue una teoría objetiva de la antijuricidad y varios autores más, ¿no? Vamos a meternos en esa discusión la clase que viene. Bueno, nos vemos entonces el jueves que viene. Chao, saludos. Buenas noches.